de la salud, admisión de urgencias, entorno nacional e internacional. Como modelo de atención de la salud, la admisión de urgencias está influenciada por varios factores económicos y financieros. En términos generales, el entorno económico de la atención a clientes en admisión de urgencias se caracteriza por la alta demanda en servicios de atención médica urgente que a menudo están asociados con costos significativos. Competencia entre los proveedores de atención médica, incluyendo hospitales y clínicas, por los pacientes y las remuneraciones de los seguros de salud. Presión para minimizar los costos y maximizar la eficiencia en el uso de recursos de los proveedores de atención médica. Incertidumbre financiera debido a la variabilidad de la demanda y la complejidad de la facturación de los servicios de salud. Situación del sector salud en México. En términos generales, México enfrenta diversos desafíos en cuanto a su sistema de salud, principalmente en cuanto a la financiación para mejorar el acceso y la calidad de la atención médica. Se estima que el gasto público en salud en México equivale a poco más del 3% del Producto Interno Bruto, lo cual es muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de al menos el doble de esta cifra. Además, existen importantes inequidades y el acceso de atención médica entre las personas más pobres y rurales y las más ricas y urbanas. En México, el 12% de la población no tiene acceso a servicios médicos básicos y el aseguramiento en salud es alrededor del 50%, lo que significa casi la mitad de la población no cuenta con servicios de salud formales ni programas de prevención. Admisión de urgencias. La función de la unidad de admisión de urgencias en el registro administrativo informatizado de todo usuario que solicite la atención sanitaria. Resumiremos las funciones en recoger los datos de identificación del paciente, abrir la historia clínica en caso de que no exista, informar a los familiares de los pasos a seguir, localización de los pacientes o familiares en urgencias, gestionar el proceso del paciente en urgencias, cambio de ubicación del paciente en las distintas áreas, ingreso, traslado o alta, tramitar la documentación relacionada con situaciones judiciales, facilitar las reclamaciones de los usuarios en caso de que las consideren oportunas. Necesidades específicas que satisface. El área de admisión de urgencias en un hospital es la gestión eficiente del flujo de pacientes. Esta área es el punto de entrada para los pacientes que requieren atención médica inmediata y suelen ser casos de emergencia. Por lo tanto, es fundamental que este proceso de admisión se realice de manera rápida y eficiente. Para satisfacer esta necesidad, el área de admisión de urgencias necesita de sistemas de gestión pertinentes, eficientes que permitan la identificación rápida de los pacientes y su clasificación según su gravedad, la gravedad de su condición. Además, el sistema debe de tener capacidad para manejar grandes volúmenes de pacientes, gestionar la información de los pacientes y transmitirlas a los profesionales sanitarios responsables. Normatividad existente para el servicio de admisión de urgencias. Existe la norma oficial mexicana, la 027, que es la regulación de los servicios de salud que establece los criterios de funcionamiento y atención de los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica. También está vinculada a la norma oficial mexicana número 004, que es del expediente clínico, ya sea electrónico o físico. La norma oficial mexicana 035, que ve los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Y la NOM 0016, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Sustitutos. Para el área de admisión de urgencias no existe un sustituto natural. En alguna contingencia podría ser sustituido por alguien que conozca el manejo del sistema de administración médica e información hospitalaria SAMI para el registro electrónico de pacientes, pero no para las demás funciones. Proveedores del bien o servicio. En este caso, sería la Secretaría de Salud de la Ciudad de México quien provee el personal de los equipos e insumos que utilizan el servicio de admisión de urgencias en el Hospital General Dr. Rubén Leñero, que es en el cual laboro. Problemática que representa este mercado. La falla del Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria, SAMI, que es el sistema electrónico para el registro de pacientes al llegar, el registro de toda actividad médica y de enfermería durante la estancia del paciente dentro del hospital y el registro de algún posible traslado.
Al fallar este sistema se interrumpe la cadena de atención, entorpeciendo el flujo de información entre diversas áreas de las que depende la buena atención médica de los pacientes, generando retraso en los tiempos de atención al no tener la información en tiempo real. Por ejemplo, los médicos de filtro no se percatan que tienen pacientes en espera de atención, o los resultados de laboratorio o las placas de rayos X no se encuentran en el sistema para su evaluación y generar un diagnóstico oportuno. Otra falla podría ser el ausentismo no programado al no contar con el personal completo del área. Obviamente se generan algunos retrasos en las actividades y en ocasiones errores por la generación de más trabajo y la obligación de realizarlo al personal presente. Elasticidad de la demanda detectada. La elasticidad de la demanda se refiere a la relación entre el precio y la cantidad demandada de un servicio. En este caso, si el precio de la admisión de urgencias aumenta, es probable que la demanda disminuya, ya que las personas pueden verse disuadidas por el costo y optar por no solicitar atención médica. Sin embargo, en el caso de emergencias críticas, la demanda puede ser más inelástica, ya que las personas están dispuestas a pagar cualquier costo para recibir la atención médica de urgencia. Elasticidad de la oferta detectada. La elasticidad de la oferta se refiere a la capacidad del hospital para ofrecer servicios adicionales en respuesta a cambios en la demanda. Si la demanda de admisión de urgencias aumenta, el hospital puede aumentar la oferta mediante la asignación de más personal médico y la habilitación de más camas de hospital para manejar la afluencia de pacientes. Sin embargo, existe la limitación en la capacidad de los hospitales para ofrecer servicios adicionales debido a la disponibilidad limitada de personal médico, camas y otros recursos necesarios para la atención médica. En definitiva, la elasticidad de la demanda y la oferta en el servicio de admisión de urgencias de un hospital dependerá de factores como el costo del servicio, la gravedad de la situación médica y la capacidad del hospital para adaptarse a los cambios de la demanda de la atención médica. Curvas de demanda y propuestas. El exceso de demanda en la atención médica es la cantidad de pacientes de atención médica es mayor ofrecido por la institución. En otras palabras, cuando existe exceso de demanda, el precio establecido en la curva de oferta en tanto que coincide en la curva de demanda. Estructura del mercado. En el Hospital General Dr. Rubén Leñero, como en la industria de los servicios de salud en México, la estructura del mercado corresponde a un oligopolio dominante. ¿Debe intervenir el gobierno en ese mercado? Hay varias formas en que el gobierno puede intervenir en el mercado de la salud pública para garantizar las necesidades de la atención médica de la población y satisfacer de manera efectiva y accesible. El impacto del sector salud y las principales enfermedades que ocurren en el país. Estas son las enfermedades en México, las principales enfermedades en México y generan un impacto muy fuerte en el presupuesto de salud. Diabetes, cáncer, obesidad, sobrepeso, hipertensión. Por ejemplo, la obesidad en México tuvo un impacto del 2.1% en el Producto Interno Bruto en el 2019. Conclusiones. En el área de admisión de urgencias es una parte fundamental la estructura de la economía de un hospital, debido a que esta área está en la puerta de entrada del hospital para los pacientes en situaciones de emergencia y sin cita previa. El papel del área de admisión de urgencias es recibir a los pacientes y evaluar sus necesidades médicas a través de la atención de primer contacto y proporcionar tratamiento inmediato en caso de emergencias médicas. La admisión de urgencias eficiente puede ser rentable para un hospital, ya que puede reducir los tiempos de espera, aumentar la satisfacción del paciente y garantizar que los pacientes se atiendan de manera oportuna y eficaz. Muchas gracias.